Bienvenidos a la siguiente clase de biología, quien te habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a tomar el tema de las mutaciones. Y vean que la portada es una molécula de ADN que parece que se está desbaratando, ¿no? Uy, ¿qué pasó allí? Pues sencillo, se está desbaratando la molécula, entonces algo va a pasar. Objetivo: explicar el concepto de mutación destacando su significancia dentro del genoma humano y analizando los diferentes, me faltó una L, perdón, los diferentes tipos que se han reportado, haciendo referencia a la estructura cromosómica. Muy bien. ¿Y qué es una mutación? Pues una mutación es un cambio debido a una modificación interna de tu ADN. ¿Te gusta esa definición? Mira la que dice el libro. Son cambios en la estructura o la composición química del ADN. En efecto, estas se producen de manera espontánea en todos los genomas y por la acción de diversas sustancias o fenómenos que interaccionan con el ADN. Fenómenos que interaccionan con el ADN. ¿Y quiénes serán esos si estamos a nivel celular? Pues ya tú vas a ver al final de esta clase que hay muchas cosas que interactúan con tu ADN y que te lo pueden modificar. También pueden producirse por errores durante los procesos de replicación. ¿Te acuerdas? Replicación. Cuando el ADN empieza a replicarse hebra por hebra, pueden suceder errores, pueden ocurrir accidentes. Accidentes en la posición de las bases nitrogenadas, ya me metí en la profundidad, ¿verdad? Pero que cuando se traducen a un cambio físico podemos ver cosas como las que están en la diapositiva. Una tortuga de 2 cabezas. ¿Dónde habías visto eso? O una cantidad exagerada de dedos en un pie, en una mano, mira. O este señor que tiene un ojo verde y uno azul. O esta culebra que tiene 2 cabezas también. Bueno, esto es más común. Sin embargo, más de lo que piensan. Existen diversos tipos de mutaciones. Tenemos las puntuales o génicas. Afectan a un solo par de bases. A un par de bases. ¿De qué bases estamos hablando? De las bases nitrogenadas del ADN. Pueden alterar la secuencia de los aminoácidos de la proteína correspondiente y modificar el fenotipo del individuo. Ahora ves por qué durante todas las clases de la semana pasada hablamos de ADN, replicación, transcripción y traducción, porque para poder entender esto necesitamos saber qué es lo que ocurre con la molécula de ADN. Pues bien, repito, pueden alterar la secuencia de aminoácidos de la proteína correspondiente cuando se ocurre el proceso de traducción y modificar el fenotipo del individuo. ¿Qué es el fenotipo? La apariencia externa del individuo. ¿Ok? Eso es el fenotipo. Entonces, tenemos las deleciones y las inserciones modifican la pauta de lectura. Es decir, provocan una alteración de todo tipo de tripletes desde el punto donde se produce la mutación en adelante y suelen tener consecuencias muy negativas para la actividad del organismo. Las sustituciones alteran un único aminoácido. Esta alteración puede mejorar o bien perjudicar la supervivencia según las características de la proteína obtenida. También puede ser que no tengan ningún efecto si el cambio origina un triplete que codifica el mismo aminoácido que el ADN anterior a la mutación. Un trabalengua, pero realmente estamos hablando de que pueden haber sustituciones en las bases nitrogenadas inadecuadas. Es decir, donde una citosina se mete otra que no es la citosina, y ya eso es un cambio que genera consecuencias. Este caso reciben el nombre de mutaciones silenciosas. Esas son las puntuales y génicas. Tenemos las cromosómicas. Las cromosómicas afectan a fragmentos de un cromosoma. Recuerden que un cromosoma está formado por ADN y pueden ser de lesiones, si se pierde un trozo de cromosoma, duplicaciones, cuando se repite un fragmento de cromosoma, y las translocaciones, si un fragmento de cromosoma se desprende de su posición normal y se une a otro cromosoma. En estos casos, las deleciones son mutaciones con consecuencias negativas, ya que pueden implicar la pérdida de genes imprescindibles para la actividad del organismo. Esto lo dijimos en el párrafo anterior. Veamos un gráfico de esto, de lesiones. Vean estos cuadritos. Estos cuadritos vienen a representar como moléculas de ADN. Las hebras son las líneas negras horizontales y están unidas por las bases nitrogenadas cuyas iniciales vemos allí: adenina, citosina, guanina y timina. ¿Qué es una deleción? Una deleción es cuando se pierde un par de bases nitrogenadas. ¿Ven estas que están tachaditas anaranjados? La guanina y la citosina es como si ellas de repente salen del ADN y la secuencia ya no es la misma secuencia que originalmente debería existir. Al ocurrir esto, hay un cambio en el fenotipo del individuo, es decir, hay una mutación.
puede pasar algo en la apariencia externa o en la funcionalidad del individuo. Es decir, puede ser que no sea tan normal como lo ves. Puede no tener cambio físico, pero puede tener un funcionamiento orgánico inadecuado que le genere una condición especial, como por ejemplo el síndrome de Down. Inserciones. Las inserciones es cuando en lugar de perder una par de bases nitrogenadas, se añade un par de bases nitrogenadas que no tiene que ir donde está. En este caso, estas que están señaladas en negrita. Como decir, se metieron allí y no deberían estar. Entonces, ¿qué sucede? Vuelve a pasar lo mismo. Ocurre un cambio en la formación orgánica celular del organismo que trae, por supuesto, consecuencias en su funcionamiento y en su fenotipo. Entonces, eso es una inserción. Y la sustitución es cuando un par de bases nitrogenadas ha sido sustituido por otro totalmente diferente. Esto también entonces va a generar una mutación, ¿ya? Entonces esto es como un esquema más sencillo para entender a qué se refiere el término de lesión, inserción y sustitución. Tenemos las mutaciones genómicas que afectan al número de cromosomas y pueden ser aneuploidías. Escucha bien esta palabra. Aneuploidías. Alteraciones en el número de cromosomas normalmente por exceso o defecto de un cromosoma entero. Recuerden que el ser humano en sus células, en su legado sexual, tiene 23 pares de cromosomas, ¿no? Esto quiere decir que tenemos un número determinado. Si esto es cambiado, de alguna manera puede ocurrir una mutación. Fíjense, este tipo de mutaciones acostumbra a originar un conjunto de trastornos o síndromes que alteran el funcionamiento del organismo y que incluso pueden impedir la supervivencia del organismo. De hecho, muchas de estos síndromes generan problemas serios, por ejemplo, en el ser humano. Ubiquémonos en el ser humano para que podamos entender esto, ¿sí? Y pueden tener una esperanza de vida muy corta. Por ejemplo, dicen, en el ser humano se conocen algunos casos, principalmente trisomías. Es decir, presencia de 3 cromosomas en lugar de 2 para una pareja. Y también se da el caso de monosomía del cromosoma X, lo cual significa que hay un único cromosoma X en la pareja correspondiente a los cromosomas sexuales. Pueden producirse otras aneuploidías, pero sus consecuencias son tan graves que los individuos no llegan a nacer por abortos espontáneos, son perdidos. Entonces fíjense que muchas veces, por eso es que hoy en día cuando una mujer embarazada pierde un bebé, se sugiere siempre hacer un examen genético, porque pudiera haber sido la pérdida del niño, la muerte del niño prematura del gestante debido a una mutación. Y si es una mutación es porque puede haber una inconsistencia genética entre el padre y la madre y eso hay que corregirlo. Usualmente las personas no hacen esto. Primero, cuesta dinero. Segundo, ni siquiera se lo informan los médicos. Pero ya tú lo estás viendo, te estás preparando para el futuro. Ahora te toca entender que esto también está presente en nosotros y que de alguna manera te puede afectar. Vean las trisomías de las parejas de cromosomas autosómicos. De la pareja 13 o síndrome de Patau, de la pareja 18 o síndrome de Edwards, de la pareja 21 o síndrome de Down. X0, estas son las cromosómicas sexuales alteradas, síndrome de Turner, el XXY, síndrome de Klinefelter, el XXX, el síndrome de triple X y XYY, el síndrome de doble Y. ¿Sabes qué? Tú tienes una tarea. Vas a tener que investigar en qué consisten estos síndromes que aparecen en este cuadrito, ¿ok? Porque te los voy a preguntar. Algo de esto te voy a preguntar en el examen parcial. Igual, te lo voy a poner en Educay como un insumo. Poliploidías. Alteraciones en las que se encuentran duplicada toda la dotación cromosómica en múltiplos de n, 3n, 4n. Recuerden que nosotros somos 2n, ¿ya? N, 23 pares de cromosomas 46. Pueden producirse por diversas causas, por ejemplo, por un error durante la meiosis o por la fecundación de un óvulo por más de un espermatozoide. Eso puede pasar. Fíjate, en la meiosis, que es el paso previo para la división de las células sexuales, pueden haber alteraciones cromosómicas. Recuerden que el núcleo juega un papel fundamental en esta división, porque allí es donde nosotros observamos el viaje de todos estos internos para separarse. De hecho, en la próxima unidad vamos a estudiar este proceso. Pero también puede ocurrir porque un óvulo puede ser fecundado por más de un espermatozoide. Eso es rarísimo, pero pasa. ¿Y qué sucede? Oye, te llegan más cromosomas de los que necesitas. Y si llegan más cromosomas de los que necesitas, naturalmente vamos a tener una mutación, pues el ADN se va a ver totalmente alterado, ¿ok?
Este tipo de mutaciones se tolera mejor en especies de plantas que en animales y suele originar individuos de dimensiones superiores a las normales. En plantas, quizás esto ha sido objeto de estudio porque de hecho es la base también para la manipulación genética de algunas especies. Interesante, ¿verdad? No lo dice el libro, pero yo te la dejo para que lo investigues. ¿Cuál es la significación de las mutaciones? Pueden producirse de forma espontánea o inducida. En el caso de la especie humana, aproximadamente la frecuencia de aparición de una mutación se produce cada 2.2 por 10 a la 9 bases nitrogenadas replicadas. O sea, muy raro, pero pasa. Las mutaciones pueden ser perjudiciales, neutras o beneficiosas. O sea, es decir, pueden hacer daño, puede que no hagan daño ni te traigan beneficio y puede ser que te traigan solo beneficios. La selección natural, mecanismo básico de la evolución que viste en primer año de bachillerato, actúa sobre la variabilidad de una población. De hecho, muchas mutaciones se presume que son consecuencias de la selección natural y de la constante lucha del ser humano a adaptarse y a evolucionar en el medio en el que vive. Pues el planeta es un sistema de cambios que constantemente está ocurriendo alrededor de nosotros. ¿Ya? Dice aquí, la mutación es el principal mecanismo responsable de la variabilidad al aumentar el número de alelos de cada gen y por tanto uno de los principales motores de la evolución de las especies. Bien, tenemos entonces dos. Las mutaciones somáticas no se transmiten a la descendencia y por lo tanto no se conservan en poblaciones. Además, si esta mutación da lugar a un nuevo alelo recesivo, no llega ni a manifestarse ni en el individuo que la ha padecido. Es decir, mutaciones que no necesariamente son hereditarias. Y las gaméticas, en cambio, son mucho más trascendentes, ya que sí se transmiten a la descendencia. La selección natural será la que se encargue en su caso de conservar o eliminar esta característica si el ser vivo la necesita o no la necesita, en el caso de plantas y animales. Básicamente esto se ha observado allí. Pero decíamos al inicio de esta clase que habían factores que podían interactuar con tu ADN y de hecho sí existen. Estos factores se llaman agentes mutágenos. ¿Y qué son los agentes mutágenos? Pues son aquellos que pueden provocar mutaciones en el ADN, es decir, cambios. Por eso la portada de esta clase es una molécula de ADN desbaratándose, porque ocurre un cambio. Podemos agruparlos en tres tipos: físico, químico y biológico. No te voy a nombrar todas, te voy a nombrar algunas de las más importantes y comentamos. Los mutágenos físicos son las radiaciones de alta energía, como las radiaciones ultravioletas, los rayos del sol y los rayos X. Nosotros estamos sometidos a los rayos ultravioletas constantemente. La gente cree que no. Es una de las principales causas del cáncer de piel. Y al final, ¿qué es un cáncer? Un cáncer es una alteración genética en tus cromosomas. De hecho, la predisposición al cáncer ya está demostrado que es totalmente genética. Y esta exposición prolongada a los rayos ultravioletas comienza a generar cambios a nivel celular que se van a manifestar posteriormente en un crecimiento normal de células por una replicación inadecuada de las mismas. Cuando nosotros estemos viendo en la próxima unidad mitosis y meiosis, vamos a estudiar un poquito sobre el cáncer y la forma en cómo este se genera. Los mutágenos químicos son una serie de sustancias más amplias que el caso anterior. Incluye algunas como el ácido nitroso o los colorantes de acridina. Existen mutágenos químicos que pueden generar cambios, no solamente de tipo cáncer, de cualquier otro tipo, pero generalmente los cánceres son las mutaciones, digamos, los efectos de mutágenos más comunes que podemos tener. Olvidé comentar que los rayos X son precisamente aquellos que usan para la radiografía. El ser humano solamente se expone a esto cuando es necesario, pero de hecho hay restricciones no solo para quienes manejan estos equipos, sino para el número de radiografías que te puedes hacer en un año. La exposición prolongada de estos rayos te puede generar un cáncer en cualquier parte de tu cuerpo. Los mutágenos biológicos conocidos en la actualidad son algunos virus, como el responsable del papiloma del cuello uterino humano, llamado VPH, o el de la hepatitis B, ambas enfermedades de transmisión sexual cuando no te sabes cuidar. Es importantísimo que tengas esto en cuenta. Los virus son fragmentos de proteína, no tienen vida, eso lo sabes tú, pero además también son precisamente, por ser fragmentos de proteínas, constantemente están sometiéndose a cambios y a mutaciones. Por eso, los virus son tan difíciles de controlar, porque cuando logras encontrar una vacuna para acabar con uno, ya es porque ha mutado y ahora es diferente, y tu vacuna pues simplemente no sirve. Aquí tenemos una pequeña tabla de agentes mutagénicos físicos, los que hemos nombrado: rayos X, rayos gamma, luz ultravioleta, cambios de temperatura, rayos cósmicos. Químicos: yoduro de potasio, sulfato de cobre, sales de plomo, uretano, gas mostaza, acridina, peróxidos orgánicos,
colchicina y cualquier cantidad de sustancias como el glutamato monosódico que te consume en muchos productos procesados y que no ha sido removido de estos productos que compramos usualmente en el supermercado. Oye, ten cuidado con eso. No abuses de los alimentos procesados. Hay mucho todavía que aprender de esto. Pero esto es lo más básico y quiero que lo sepas y lo internalices. Es importantísimo que lo comprendas. Y finalmente terminamos la clase hablando un poco de los cromosomas, porque los hemos nombrado bastante. En la célula eucariota los cromosomas se sitúan en el núcleo. Al microscopio óptico los cromosomas convenientemente teñidos los distinguimos como unos elementos alargados en forma de bastoncitos en los que podemos diferenciar una constricción llamada centrómero, vemos la figura que tenemos en la pantalla, que puede ocupar diversas posiciones a lo largo del cromosoma según la posición del centrómero. Clasificamos a los cromosomas en metacéntricos, acrocéntricos, submetacéntricos y telocéntricos. Mira que allí tenemos todas las posiciones posibles. Los brazos o prolongaciones que parten del centrómero, los cromosomas, son el resultado de la compactación creciente de la cromatina, formada por el ADN y varios tipos de proteínas, ¿ya? Entre las proteínas de la cromatina distinguimos proteínas histonas y proteínas no histonas, que no las vamos a definir porque no es el caso. Solamente quiero que veas que la estructura de los cromosomas es básicamente ADN. ¿Te das cuenta de lo que es un cromosoma? Una agrupación de ADN que tiene una forma muy particular, y es en los cromosomas donde vemos entonces en el ADN las mutaciones o los desbarates que tiene el ADN cuando alguien lo obliga a cambiar. Espero que hayas comprendido esto que te expliqué y que la clase sea de provecho. Que estés bien.